Bienvenidos a Crónicas Quiltras, un viaje al Chile mestizo. Mi nombre es Javier Peña, el Quiltro. Amigos de Crónicas Quiltras, estamos en Río Bueno, en la ex Farmacia Fernández, y vamos a conversar con su gestor cultural, Matías Reine. Te doy la bienvenida a las Crónicas Quiltras y muchas gracias por aceptar esta conversación. Si te quieres presentar cuáles son las cosas que haces, y ahí nos vamos un poco también metiendo en este espacio cultural que tienen armados con tu familia. Esa pregunta siempre es complicada. ¿Quién es Matías Reine? Pero voy a abordarlo desde las cosas que hago, más que nada. Bueno, soy un riobuenino, oriundo de este pueblo. Hice mi vida acá en Río Bueno desde los 3 años hasta los 18 años, y nunca perdí el vínculo. Siempre estuve yendo y viniendo. Mis abuelos vivían acá hasta hace un tiempo. Bueno, luego se murieron. Entonces siempre estuvo el vínculo. Mi mamá estuvo viviendo acá, siguió viviendo acá hasta que se murió. Y mis hermanos se quedaron acá. Y somos los únicos de la familia Fernández y Reine también. Reine Fernández, que seguimos habitando aquí el pueblo, haciendo patria, haciendo familia y haciendo distintas cosas. Bueno, también soy diseñador gráfico. Por un tiempo fui diseñador gráfico viajero, estuve en Guatemala, en México, viviendo la vida, el desorden también. Y después volví acá a Chile por vacaciones, por 2 meses, y eso fue a final del 2017, y mis vacaciones se han extendido hasta el día de hoy. Y bueno, una de las cosas también que me gusta mucho hacer es collage manual, y eso de alguna otra forma me llevó a estar trabajando donde estoy trabajando ahora, que es el Archivo de la Unión, que ahí partimos con un proyecto de collage y empezamos a trabajar bien, y hasta el día de hoy sigo con ellos, ya son 5 años. Y aquí estoy también, junto a mis hermanos, mi polola, mi familia, armando este espacio cultural independiente de la ex Farmacia Fernández, donde está la farmacia de mi abuelo, don Eduardo Fernández. A ver, bueno, hablemos un poco de la farmacia, pero también me quiero detener en que nos conocimos hace ya algunos años en un taller de archivística comunitaria, y también vamos a hablar un poquito de ese trabajo que tiene ahí con el Archivo de la Unión. Pero ahora, la farmacia Fernández, ¿qué es la farmacia Fernández para ti? Y si nos puedes contar un poco de la historia de este lugar en el que estamos hoy día. Bueno, sí, bien esa salvedad de preguntarme qué es la farmacia Fernández y no la ex farmacia Fernández, tan vinculadas por supuesto. La farmacia Fernández fue el lugar donde yo crecí, en realidad. Los primeros años de mi vida vivimos acá, gran parte de la familia, achoclonados. Mis papás, mi papá, mi mamá, unos tíos vivían acá, mis abuelos. Entonces fue por 6 años, si no me equivoco, o 5 años, como una casa súper familiar, donde hacíamos todo en familia, en comunidad. Compartíamos un baño, había una cocina, comíamos juntos. Crecimos así como una de estas familias medias antiguas que todos vivían en una misma casa. De toda la familia era una tía y un tío los que no vivían acá, que estaban casados. Y esta casa estaba vinculada a la farmacia. El segundo piso era donde vivíamos, y el primer piso era la farmacia y otras dependencias. Entonces uno vivía entre arriba y abajo. Yo a los 4 años, 5 años, atendía aquí en la farmacia. Era una especie de títere, de muñeco. Acá detrás mío, no está acá, pero hay una foto donde aparezco yo con mi abuelo aquí, más o menos en la misma ubicación donde estábamos, sentado efectivamente con un corte de pelo de estilo Meloni Melame, y mi abuelo me tenía sobre el mesón, los dos con delantal. Mi abuelo con delantal de farmacia y yo con un delantal de colegio, delantal de mujer me acuerdo. No recuerdo bien por qué.
Y bueno, la vida sucedía aquí. Era un pueblo chico, muy familiar, muy donde se conocían todos. eh, y los nietos de don Eduardo Fernández habitábamos la calle. Corríamos de esquina a esquina. Si nos daba un poco más de valor, o a mí al menos, daba la vuelta a la manzana, medio escondido. Era como una de las grandes aventuras de la infancia, dar la vuelta a la manzana. Después, claro, crecí y fui más pinganilla y recorría el pueblo en bicicleta, tirando bombitas de agua, haciendo ciertas travesuras. Crecí aquí, por mucho tiempo fui llamado Superman en este lugar. Yo corría de esquina a esquina disfrazado de Superman. Tengo el disfraz por ahí, que en ese momento no era un disfraz, era un uniforme de trabajo. Lo tengo por ahí guardado, te lo puedo mostrar después. Y hasta ya bien crecido me decían Superman. Y me creía Superman hasta que me tiré del techo de mi casa, ya cuando nos cambiamos a esta casa, me tiré del techo de mi casa creyendo que era Superman y no volé y ahí empecé a dejar el traje de lado. Y así, uno de repente queda con esta especie de gen inventado del Superman y quiere hacer grandes cosas. Y ahí de repente aparece la épica de irse de Chile, ir a estudiar a trabajar a Guatemala, saltar a México, después volver literalmente volando a Chile, sin saber muy bien. Yo, como te dije, venía de vacaciones por 2 meses y estoy hasta acá, hasta ahora. Empecé a hacer varias cosas. Eh, Anduve pululando, Calama, Antofagasta, Pichilemu, Santiago, hasta que volví a este pueblo. Me reuní con mi hermano y mi hermano tenía la idea de hacer un café en este lugar, aquí donde estamos sentados. Me lo propusieron y yo dije que no quería estar agarrado a las pelotas, que yo era un alma libre, era medio hippie punk siempre, ¿eh? Pero me desperté al día siguiente y le dije, ya, démosle. Y ese mismo día nos vinimos aquí a la farmacia, empezamos a hacer las medidas, los planos y qué sé yo, y a fantasear con esta idea del café, que se fue a la mierda después con la pandemia. Siempre creemos que por suerte sucedió así porque un café es muy demandante. Pero seguimos armando el espacio, a que esté más bonito, a que aparezca más la farmacia de mi abuelo. Estoy hablando mucho. No. Bueno, que aparezca más la farmacia de mi abuelo. Y también empezamos a habitar la calle. Abrimos las persianas de este lugar, la gente empezó a mirar hacia el interior y también ver a estos tres personajes, a Felipe, a Jaime y a mí, los tres nietos hombres. Está la otra hermana, la Nicole, que está involucrada emocionalmente con el lugar, pero no físicamente. Y empezamos a estar ahí, tomando café, fumando unos cigarritos, salíamos a almorzar, sacamos una mesita, los tres platos, y las personas empezaron a ver a estos tres personajes medio extraños para el pueblo porque quizás no tenemos las vestimentas más sureñas. Y bueno, en muchos momentos creían que éramos personas ajenas, que habíamos llegado a ocupar este espacio y, y nada, pues, éramos los nietos de don Eduardo, de la señora Silvia también, que era su mujer, y empezaron a sorprenderse con esto, de que no éramos unos aparecidos, y empezaron a aparecer muchas historias lindas de mi abuelo y de mi abuela. Sobre todo de mi abuelo, que era como una cara más pública del espacio, un señor grandilocuente, con una gran sonrisa, muy buena onda parece. Nosotros siempre lo veíamos como el abuelo buena onda, pero gracias a esta cosa callejeada, apareció esa capa de mi abuelo que no conocíamos, la capa más social. Nos dimos cuenta que era un señor súper solidario, que si veía necesidades, regalaba medicamentos o sacaba unas de sus pomaditas que él hacía, él hacía muchos de sus medicamentos y los regalaba. Nos hemos sorprendido muchas veces con cosas. Una señora o un chico, no recuerdo bien, nos dijo que su mamá siempre estaba muy agradecida de don Eduardo porque le había salvado la vida a su niño, que había ido al doctor, al hospital y nadie daba la solución y que don Eduardo le había dicho, ponga esta pomadita o consuma esto
y se había sanado. Eh, muchas personas acá también vieron felicidad o tristeza en su vida porque era un lugar o preocupación en su vida, porque mi abuelo también hacía el examen del embarazo. Una cosita, bueno, yo estando aquí me daba cuenta al tiro quién venía a buscar, a hacerse el examen, porque siempre se iba a la esquinita que estoy apuntando para allá y uno le decía, ¿necesita algo, señora? Y no tengo que hablar con el señor, con don Eduardo. Y se iban hacia esa esquina y yo ya cachaba el tiro, esto van a sacar el pipí. Y claro, pues yo observaba y veía como de la cartera o de la bolsa sacaban de repente 1 litro de pipí, po. Y después yo veía como mi abuelo que se iba a la parte de atrás a hacer el examen y que ocupaba 2 gotas nomás. No sé qué habrá pasado después con ese pipí. Eh, orinoterapia, una forma nueva de hacer medicamentos, no creo. Yo creo que se iba a la basura. Y así, toda esa vida tan social de este señor, tan solidaria, tan humilde, decían que era muy sonriente, ya lo dije, juguetón, bueno para la talla. También fue lo que ha ido configurándome a mí como persona. Bueno, mi papá también era bien bueno para el humor y también eso de tomarse un poco la vida con cierto humor, con cierta liviandad a veces, ha permitido que este lugar, ahora ex Farmacia Fernández, tenga esa onda un poco como que la gente viene, se siente cómoda, tranquila en las actividades que vamos desarrollando. Y así vamos, ahí explotando cada vez más con este proyecto que nos está apasionando harto. Oye, ¿en qué momento pasa de ser Farmacia Fernández a ex Farmacia Fernández? ¿En qué momento cierra sus puertas esta farmacia? Bueno, la farmacia, si no me equivoco, cerró el año 2002 y ahí se llamaba, en realidad era la farmacia Fernández Cerró. Después hubo un tiempo aquí en que no hubo una chocolatería, una peluquería, distintas cosas que no le pusieron tanta preocupación al espacio y me terminó siendo un bodegaje. Después vino esta idea del café eh, y, y, y bueno, mi hermano Felipe tiene aquí su oficina de arquitectura, yo también. Y el término ex Farmacia Fernández creo que nació el año pasado, ya con la necesidad de ponerle un nombre, porque empezaron a pasar cosas. En ese periodo, en tierra de nadie, lo llamamos la farmacia, el café, la oficina, la casa Fernández, la botica. Ese nunca lo ocupamos mucho porque se iba a llamar Café Botica. Y, y yo creo que el ex Farmacia Fernández partió con, en algún momento lo pensé, porque que se llame Farmacia Fernández podría ser un mensaje errado, iban a pensar que era una Farmacia Fernández. Y luego ponerle ex Farmacia Fernández es una forma también que encontré de decir que es algo nuevo, pero que se mantiene la esencia, y es una forma también de rendirle cierto homenaje a mi familia, a toda la familia y especialmente a mi abuelo y a mi abuela, que están muertos, pero es como estos señores, no sé, se murieron lejos de su pueblo. Poca gente se enteró que se murieron. Entonces, mantener un poco el ex Farmacia Fernández, el Farmacia Fernández que esté presente es una forma de que se mantengan acá, que la gente no se olvide de ellos y también de hacer de este espacio que reunió a tantas personas por distintas circunstancias, siga creciendo, siga haciendo vida, se sigan haciendo cosas acá que tarde o temprano eh, sean reconocidas. No buscamos tanto el reconocimiento, buscamos en realidad esto de poder ofrendar un poco al pueblo ciertas actividades que vayan llenando el espíritu, que vayan potenciando la cultura, que vaya también propiciando la tertulia, la reunión, el conocerse con otras personas, el reírse.
emborracharse a veces, cuando hay eventos con chicha, con sidra, que tú la probaste. Eso, la ex farmacia Fernández y la farmacia Fernández son un poco lo mismo y la misión es un poco revalorizar eh, o poner nuevamente en palestra a este señor y este legado que entregó y que nosotros de alguna u otra forma somos sus brazos y unos brazos ya más tentaculares, más de pulpos, porque ya tenemos otras vías, otras formas. Y hacer con los brazos de antes, con los brazos de ahora, ir construyendo un futuro, un lindo futuro y un presente, por supuesto. Interesante que de un lugar que entregaba una medicación para, no sé, para las dolencias de la época, ustedes hoy día están entregando medicación, pero para quizás para sanar el alma también de las personas, pues, a través de la cultura. Y ese como reconstrucción del espacio sin que pierda como lo auténtico, lo que siempre fue, un lugar donde la gente venía a buscar esa, quizás esa pócima que le iba a ayudar en la vida, ustedes la siguen entregando a través de talleres, charlas. eh, bueno, y sobre eso, la razón por la que yo estoy acá es por esta charla que viene a dar sobre el canto a los poetas, que fue una actividad muy linda que se llevó a cabo recién hace un día atrás. eh, y bueno, vino mucha gente, lo cual me puso bastante contento porque pensamos que era una apuesta venir a hablar de canto a los poetas, una región donde eh, no es tan habitual a lo mejor ese canto, pero también que la gente haya venido a participar y yo creo que cree en el espacio, eso también es importante. Oye, bueno, de cuidar la cultura, de lo que están haciendo con la cultura acá, un poco si nos puedes contar cuáles son las actividades que tienen y cómo proyectan este lugar en el presente futuro. Bueno, con esta cosa de las actividades y las proyecciones, en realidad todo partió más que nada el año pasado, con una exposición del archivo. Partió cuando liberamos un espacio, cuando sacamos una escalera y vimos que eso era un cajón de madera, pero era un cajón de madera que podía tener cosas colgadas, que podía empezar a ser un cajón de peruano de resonancia, un cajón que reúna, pero ese cajón tiene una ventana, pues que entra luz, una puerta, donde entra y sale gente. Entonces ahí empezó a verse aún más la oportunidad, porque siempre hubo un plan relacionado a esto, pero el año pasado explotó con la exposición del Archivo de la Unión. Y bueno, hicimos esta exposición, luego otra actividad del Archivo de la Unión, y claro, pues, se abrió el cajón. Eh, Espero que no sea una caja de Pandora. Se abrió este espacio y empezamos a hacer distintas actividades. El taller de patrimonio inmaterial donde tú viniste, no tuviste la fortuna de, de poder desplegar todas tus artes, pero seguramente fue también la primera semillita que dejaste aquí para decir volver. Y así, pues, distintas cosas, una degustación de cola de mono, un pequeño mercado local. Y, y ya este año hemos decidido con más seriedad empezar a pensar más concreto, más hacia futuro también. Y igual tenemos ciertas pretensiones respecto a los programas, al programa que quisiéramos tener, a las actividades permanentes, temporales. Nos gustaría tener siempre talleres o actividades de calidad. Eso puede ser de repente conflictivo por las personas que quizás se quieran acercar acá y proponer cosas y nosotros de repente sentirnos casi como unos reyes para decir dedo para arriba o dedo para abajo. Quizás lo estoy diciendo muy descarnadamente, pero sí queremos tener ciertos criterios, cierta línea editorial que permita también tener acá en este pueblo, donde no pasa mucho, poder tener actividades propositivas, actividades
con mediadores, con la gente que lo comparta, con mucha, que sepan lo que están haciendo, que puedan tener un método, que tengan experiencia también en dar talleres o brindar actividades. Quisiéramos que sea un lugar que se pueda reconocer como un espacio cultural independiente donde uno puede venir y aprender con contundencia eh, manualidades, artes y oficios, escuchar, debatir también, que sea un espacio donde se invite también a tener opiniones distintas, a tener un pensamiento crítico, a observar también el pueblo donde vivimos y el territorio eh, con, con ganas de que todo sea vaya siendo mejor. Queremos que sea un lugar, ya pensando hacia lo grande, reconocido, por lo menos en la provincia, que puedan acudir a nosotros, que acá podamos, que se puedan encontrar también una recepción para proponer nuevas cosas que no estén dentro de nuestras ideas quizás, o de nuestros conocimientos. Nosotros estamos partiendo recién. No tenemos tanta experiencia en gestión cultural, eh, pero ya en cómo este lugar se ha estado abriendo a la comunidad, hemos ido recibiendo propuestas de personas que van en la línea que queremos proponer y sí, se han desarrollado varios talleres y actividades de gran calidad, siempre con súper buena convocatoria. También hay recambio en esta convocatoria, no está viniendo la misma gente de siempre, entonces eso es súper bonito porque se va expandiendo. Aquí hay estadísticas, yo las llamo estadísticas de mierda, pero no sé, pues en las 6 7 actividades que hemos tenido en este casi trimestre ya llevamos 200 personas que han venido, que han participado en clases de danza contemporánea, taller de fotobordado, el taller de farmacia, salud y planta, que lo está dando una chica muy talentosa, bioquímica, que es bonito porque está relacionado con la farmacia. Y ella tuvo un vínculo con don Eduardo Fernández de alguna otra forma. eh, Él la ayudó a tomar la decisión de elegir sus estudios. Eh, Obviamente se me tienen que estar quedando cosas. Bueno, tu presentación de la charla y el concierto. Hubo una presentación también en enero de la Pia Sommer, que es una regovenina artista que está ahora viviendo en España, en Mataró, cerca de Barcelona. Una chica que es muy talentosa en lo que hace. Y vino a su pueblo y dio un concierto de estos, o presentación medio performático, que es una cosa que uno podría haber pensado aquí. No estoy en Río Bueno, estoy en cualquier parte menos Río Bueno porque fue una locura, unos sonidos, uso de instrumentos de formas poco convencionales, toda la gente con los ojos vendados, que sea más como una experiencia sensorial del vacío. eh, no sé, pues son cosas que están pasando aquí, en la esquina, a una calle, a una cuadra de la plaza, casi en el portal del centro de Río Bueno. Entonces, eso también, pues es bacán poder estar haciendo esto por el pueblo, por nosotros también, y, y que explote esta cuestión, pues que deje de ser una bomba de tiempo y explote. O sea, la ex farmacia Fernández sigue entregando medicina, pero ahora es para el alma, como para la comunidad. Sí, pues bueno, esa era la pregunta. Yo tenía que responder algo en torno a eso. Bueno, bueno, y más o menos lo respondí con tu remate, pues. Sí. Sí, pues sigue entregando algo. Sigue entregando. Bueno, también era parte del origen de este momento, de este lugar. Cuando quisimos hacer el café, eh, teníamos pensado, aparte de ser un lugar de reunión calentito, siempre estuvo pensado que iba a estar vinculado al espíritu también, a la cultura, a las artes. Eh,
intentando de alguna otra forma hacer un vínculo entre lo que era antes y lo que está haciendo, lo que iba a ser, que ahora está haciendo más o menos. Íbamos a tener el café, lo íbamos a llamar el café, la droga de la razón. Íbamos a tener aquí un set de hierbas, cada una tipificada con su, sabiendo los usos medicinales que iba a tener. Por supuesto, tener una patita en el cuerpo también, cuerpo, espíritu, y que intentar que todo este espacio funcione también en la salud del cuerpo y del espíritu. Era parte de la idea inicial y es la idea que también queremos seguir eh, eh, proponiendo y haciendo. Y por supuesto, siempre con los espirituosos, la- el bálsamo para el alma también, los vinos, las chichas, las sidras. Oye, Matías, para cerrar, bueno, agradecerte esta pequeña introducción que nos hace a la ex farmacia Fernández. Eh, Obvio que también es una invitación para que la gente venga a conocer el espacio, también venga con propuestas, que vengan a conocer, que los sigan en redes sociales. Ahí te voy a que nos digas cuáles son los lugares donde se puede encontrar más información sobre esto. Y la última pregunta, y para cerrar, sería como sobre este territorio, el territorio de Río Bueno y el futuro. ¿Qué es lo que esperas que suceda con esta reapertura de la farmacia Fernández como ex farmacia Fernández y como habíamos dicho recién, un lugar que entrega medicina para lo comunitario, medicina para el alma? Bueno, sobre el pueblo, la zona, yo creería, y espero equivocarme, que Río Bueno está un poco en pañales en términos de actividades y qué sé yo. Eh, pero yo creo que hay un montón de gente que está ávida, con ganas de que sucedan cosas. Y seguramente hay mucha gente que está con ideas, con cosas que quieren hacer. Eh, y a mí me encantaría también que este espacio, con lo que estamos haciendo, totalmente autogestionado, súper independientes, tenemos la fortuna de que este espacio sea un espacio de propiedad familiar, porque así como vamos no podríamos sustentarlo. No, bueno, da lo mismo eso. O sea, no da lo mismo, pero da lo mismo para esta conversación. Y claro, pues me gustaría también que este espacio pueda servir de ejemplo, que, que se pueden hacer cosas de distintas formas, con mucho, con poco. Acá tenemos mucho porque tenemos también el espacio, pero lo hemos ido configurando de tal forma que con recursos que salen por aquí y por allá, que ha permitido abrir las puertas. Y con esto tampoco digo que, que las cosas se tienen que hacer con el espacio físico. También hay propuestas que pueden ocupar el espacio público. Yo recuerdo hace un tiempo, como digo coloquialmente, se me paró la raja y estaba en la playa, en el lago Ranco, y decidí hacer una exposición de collage. Y busqué ahí con qué puedo montar esta exposición. Y encontré fierritos de anticucho, los fierros para hacer el asado al palo, los enterré en la arena y empecé a montar la exposición en la playa, en pandemia, donde no había nadie. Y la exposición la estaba haciendo para mí, básicamente. Claro, algunos arrojados pandémicos pasaron, miraron. Yo estaba mirando desde arriba. Sí, tres, cuatro curiosos, pero fue una cosa que la hice por mí. Tuve la suerte o la coincidencia de que llegó una amiga. Yo tenía contemplado hasta un picoteo inaugural de la exposición conmigo mismo. Pero llegó esta amiga y ya, bueno. eh, entonces veo eso, veo que es súper bueno que se abran espacios, que la ex farmacia de Fernández pueda ser quizá un precursor para que otras personas
el mismo municipio se entusiasme de poder tener espacios más cálidos también, espacios donde haya, digamos, no sé, si es la palabra, una atención personalizada, donde hayan personas también que estén apasionadas por el lugar que están gestando, que se muestre eso, que se sienta eso en las actividades que haga el municipio, el museo, la organización de no sé qué, el centro cultural que no sé si existe. Me gustaría que se transforme también en una invitación para eso, pues, para que quienes quieran hacer algo lo hagan siempre con compasión, con cariño, con sacrificio de repente. Pero que no sea un sacrificio realmente, que sea una cosa puta, que termines cansado al final del día, pero que te va a ir más tranquilo, feliz, y que te despiertes al día siguiente con nuevas ideas y, y empezar a juntar gente, empezar a pensar en hacer más, pero de calidad. Entonces, eso es lo que veo que puede servir este lugar. ¿Y cuál era la pregunta? No, el futuro y el territorio, ¿cómo ve el futuro del territorio? Oye, ¿y dónde podemos encontrar la información para que la gente se entere, no solo de Río Bueno, sino que, bueno, de todos los lugares donde escuchan las crónicas Quiltra, dónde están, cuáles son las actividades y dónde están ubicadas las ex farmacias Fernández? Todo lo pueden saber en www.chatgpt.com. No, bueno, específicamente la farmacia. Bueno, Río Bueno es un pueblo del sur de Chile. El portal hacia la ciudad de los Césares, decían, en la región de los ríos. Y eso para contextualizar un poco. Es la puerta de la región de los ríos, marcada por el río Bueno, originalmente el río Huenulelfu. De ahí viene el nombre de Río Bueno. Río Bueno terminó siendo españolizado, pero el origen es mapudungún. Bueno, y sobre este espacio, ex Farmacia Fernández, pueden encontrarnos en Instagram, ex.farmacia.fernández, en Facebook creo que es lo mismo, y próximamente, gracias a ChatGPT, en www.exff.cl. XF o XF, algo así. Oye, y tu trabajo de collage, porque por si la gente está también interesada en revisar eso. Ah, ya. El collage lo pueden ver en reine.collage. REYNE.collage. Ahí tengo mis trabajos. También pueden ver cocinerismo en Instagram, donde a veces, más que cocino, subo lo que cocino en mi día a día, a veces. Y esos son como los datos de la red, de la web, donde pueden saber un poco más del espacio y de mis quehaceres también personales. Club de collage también próximamente acá en XFF y varias actividades más. Eso. Muchas gracias, Matías, por esta conversación y los mejores deseos para ex Farmacia Fernández en todo lo que se viene para el futuro. Súper, gracias a ti y ya por lo que yo quiero, por lo que me gustaría y por lo que dijo también las personas que vinieron el miércoles a participar de tu charla y el concierto, espero también que vuelvas y vuelvan pronto.